¿Funciona? A ver, ¿funciona? Sí. ¿Me escuchan? Claro. Creo que están todos dormidos hoy. No, ¿qué pasa? Pueden subir un poco porque está un poco bajo. Sí, están todos dormidos, ¿no? No, que faltan los jóvenes. Sí, falta la energía, ¿no? Estamos faltando como 50 personas. Con los papás, con los hijos que fueron a pasar al retiro de los jóvenes. Eso, gracias. Un poco más volumen. Así no tengo que gritar tanto. Entonces, también César y Blanca están en Guayaquil, con el grupo allá en Guayaquil, con los hermanos allá, y también, o sea, pasando tiempo con ellos. Pero es una alegría, ya va varias semanas que no he predicado, ¿no? Entonces, seguro que me están extrañando. Quizás no tanto, pero porque Dios sí está levantando buenos predicadores en la iglesia. Estamos muy bendecidos con eso. Pero bueno, estamos estudiando el Sermón del Monte y a veces tocamos pasajes que son difíciles. Y bueno, justo esta semana a mí me toca un pasaje difícil. Vamos a hablar hoy de matrimonio. Entonces, muchas gracias, hermano. Vamos, Diana. Y seguro que los solteros universitarios dicen, ¿y eso qué me importa? No estoy casado. Bueno, más ahora tienen que aprender, porque después ya es muy tarde. Entonces, vamos a hablar de matrimonio en el reino de Dios. Mateo 5, 31 y 32. Vamos a mirar el pasaje. También fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Tenemos que orar. Padre Santo, sabemos que es un tema difícil, sabemos que es un tema que en las vidas de muchas personas ha sido doloroso, el tema del matrimonio, quizás por experiencia de sus papás y el divorcio y las cosas que pasaban en la casa, o por las mismas experiencias que nosotros a veces nos cuesta, a veces es difícil este tema y hay tantas ramificaciones, complicaciones, pasajes bíblicos que tratan una cosa y otra cosa, y realmente, Padre, pedimos que nos des la capacidad, ¿no?, de hablar de lo que Cristo aquí dice, el énfasis que tiene Cristo. Y por favor, Padre, pido que me des la compasión también de entender que para muchos es un tema doloroso y Padre, pido que me des las palabras adecuadas para expresar tu voluntad como tú quieres que yo exprese. Padre, pido eso, pido fuerza, pido que me llenes de tu espíritu, pido también por todos nosotros que podamos abrir las mentes y escuchar, buscando conocer mejor tu voluntad. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, o sea, es un tema complicado, es un tema que para muchas personas es doloroso. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. En primer lugar, vamos a hablar de cómo era el matrimonio en el tiempo de Jesús. Porque él, o sea, dice esto en el Sermón del Monte. Entonces, primero, en Israel, un hombre se divorció de su esposa simplemente dándole una declaración, o sea, un papelito escrito, te divorcio, fulano, chao. O sea, no había que ir a corte, no había tribunales, nada de eso. Eso era todo lo que tenías que hacer. Mucho más fácil, ¿no?, que ahora, ¿no? O sea, que ahora tienes que pagar y tienes que ir al juicio y todo eso. Pero en ese entonces no. O sea, era un asunto interno. No tenían que ir a los tribunales.
y era muy común y corriente. Y la otra cosa es las mujeres no tenían el derecho de divorciarse. O sea, solamente los hombres en ese tiempo tenían esa capacidad, según las leyes de Israel. Entonces, en el tiempo de Jesús, y eso es la cosa, o sea, divorciarse era súper común y corriente, era algo como muy insignificante. O sea, y hasta había rabís que hablaban del tema, ¿no? Y uno, por ejemplo, decía, si tu esposa quemaba tu desayuno, podías divorciarse de ella. Entonces, era un tema como muy a lo ligero, ¿no? No era como algo muy serio, divorciarse de su esposa. Entonces, esto es el ambiente en el cual Cristo está hablando. ¿Me explico? Pero, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mientras los matrimonios se reducían en el 21.4%, los divorcios aumentaban 87.05% entre 2006 y 2016. O sea, en esos 10 años, o sea, había 21% menos matrimonios y había 87% más divorcios. Wow. Entonces, en el 2006, por cada 5 parejas que se casaban, se registraban un divorcio. Pero 10 años después, o sea, en 2016, por cada 2 bodas, ya había un divorcio. Y estamos hablando de legalmente, ni estamos hablando de el costumbre aquí, ¿no? De dejar de vivir con una y empezar a vivir con otra sin pasar por nada legal. No estamos hablando de legalmente, o sea, personas que se casaban y personas que se divorciaban. Entonces, no estamos tan lejos de los tiempos de Cristo. O sea, como la gente ahora en el mundo en el cual vivimos están tomando el tema de casarse y divorciarse. Entonces, vamos a volver y mirar un poco más al texto mismo. Versículo 31. También fue dicho, hagamos un segundo. ¿Se acuerdan? ¿No? Hay 6 ejemplos que Cristo está dando del principio acerca de la rectitud. Y este es uno de los 6. Pero este es diferente porque empieza con también. Empieza con... ¿Perdón? O sea, empieza con una conexión que lo conecta con el parte anterior, el cual Ricardo predicó hace 2 semanas, ¿no? O sea, acerca de la lujuria, el codiciar en tu corazón a una mujer. Entonces está muy conectado con este otro tema, que si se acuerda lo que Ricardo predicó, él predicó que lo que Cristo ahí dice es mirar con una mujer con deseos en tu corazón es lo mismo que cometer adulterio. Entonces, y también que el opuesto de codiciar no es no codiciar. O sea, el opuesto de codiciar es ser puro, es tener un corazón puro, eso es el opuesto. Entonces, aquí él está ligando eso, conectando eso con este otro parte. De los 6 es el único que tiene esa conexión directo con lo que está antes. Entonces, cualquiera que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Eso es lo que fue dicho antes. Pero yo les digo que él se divorcia de su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio.
otra vez en versículo 32 vemos otra cosa que ya en todos estos 6 ejemplos hemos visto, la autoridad de Cristo. Amén. O sea, no estamos hablando aquí de un maestro importante. No. No estamos hablando de alguien que está opinando sobre el tema, como los rabís hacían. Estamos hablando del Señor del universo. Y mucho de cómo tomamos estas palabras tiene que ver con nuestra actitud con Dios. Así es. ¿Cómo vemos a Dios? Si reconocemos su autoridad sobre nosotros. Si podemos aceptar que Él tiene el derecho de decir lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si Cristo hubiera dicho que los gringos no pueden casarse y entrar en el cielo, ¿cómo lo voy a tomar? Él es el Señor del universo. No me gusta, pero tengo que aceptar su palabra, es cierto. ¿Me explico? O sea, no estamos hablando de una opinión humana, estamos hablando de la palabra de Cristo mismo, de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Él está hablando, Él está dando su autoridad, diciendo que así es, así debe ser. ¿Me explico? Sí. Bueno, vamos a otro pasaje porque aquí es súper corto, como se ve, ¿no? No hay muchos detalles, no hay mucha introducción, es ¡pum! Ahí y listo. Pero en Mateo 19, él habla un poco más del mismo tema, entonces quería mencionar eso también hoy en la clase. Entonces, estamos en Mateo 19, versículos 3 a 9. Mateo 19, 3 a 9. Entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Este es un tema, o sea, ellos están, como dice aquí, están tratando de ponerlo a prueba. Eso es un tema que ellos discutían mucho. Entonces están tratando de atraparlo, que diga algo que lo va a poner en contra de un grupo de personas. Entonces, pero Cristo responde, versículo 4, Él les respondió: ¿acaso no han leído al principio el Creador, hombre y mujer los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Interesante, ¿no? El Señor del universo. ¿Cómo responde aquí? Él responde citando el ejemplo de la Biblia. O sea, él se basa en las Escrituras. Es una lección importante. O sea, siempre tenemos que ser bíblicos. Siempre tenemos que basarnos en las Escrituras. Y tenemos que tener cuidado de no formar leyes que no están en la Biblia. O sea, la Biblia, ¿sabes que 3 veces en la Biblia, en Deuteronomio, en Proverbios y en Apocalipsis, dice que agregar cosas o quitar cosas de la ley de Dios es condenado? 3 veces en la Biblia. En el principio, en el medio y en el final de la Biblia. Dice eso. Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Queremos ser bíblicos, basarnos en lo que dicen las Escrituras. Versículo 6. Así que ya no son 2, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Que claro, es como terminan muchas de las bodas que yo he escuchado, ¿no? O sea, diciendo esas palabras. Y le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla?
Él les respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero al principio no fue así. Wow. No quiero que Cristo se pare acá y diga lo mismo. Por la dureza de sus corazones. Espero que tengamos corazones suaves, corazones abiertos, mentes abiertas a escuchar lo que Cristo quiere decir y vivir nuestras vidas de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Versículo 9. Y yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos aprender de estos versículos? Bueno, primero, el matrimonio es para toda la vida. Y eso creo que más que nada es el punto de Cristo. Él está diciendo, el matrimonio no es una cosa de deshacerse como una ropa vieja. O sea, yo quiero comprar una prenda nueva, entonces tiro la vieja en la basura. O sea, así pensaba y así piensa todavía mucha gente acerca del matrimonio. Si encuentro una mujer más joven, dejo la vieja y voy con la nueva, ¿no? O sea, así pensamos, así es el mundo. Pero el matrimonio, según Cristo, el matrimonio es para toda la vida. No es para divorciarse fácilmente, no es para tomarlo a lo ligero así, no es la idea. Estas palabras, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Y eso no quiere decir hasta que yo te mato. ¿No? O sea, eso no fue la intención del pasaje, de lo que dice, hasta que la muerte nos separe. No son solamente una frase bonita que se clave al final de la ceremonia del matrimonio. O sea, es así, o sea, tenemos que entrar en el matrimonio. Estoy hablando especialmente con ustedes, los universitarios y los solteros dispersados por ahí. O sea, el matrimonio es un compromiso solemne, es algo que haces no solamente con otra persona, pero Dios mismo está presente y estás afirmando delante de Dios que vamos a estar unidos hasta la eternidad, hasta el final. O sea, esto es la actitud que debemos tener acerca del matrimonio. Y bueno, hablando de eso, ¿no? Hablando con los casados, ¿sí? Nuestra actitud también debe ser de invertir en nuestro matrimonio. ¿Cuánto pagaste para casarse? ¿Cuánto invertiste en la boda, en la fiesta, en el vestido, en el anillo? ¿Cuánto invertiste? Pero la pregunta es, ¿cuánto sigues invirtiendo? O sea, eso es la cosa. Invertimos en la ceremonia y dejamos de invertir. No invertimos tiempo ni dinero en mantener ese matrimonio que nos costó tanto. Hablando puramente en términos económicos, ¿no? Entonces, tenemos que invertir, tenemos que pensar así. Y aquí estoy hablando más con los hombres. Aunque algunas veces es la mujer que dice que no tenemos dinero, no podemos ir a ese retiro de casados porque no hay plata. Pero generalmente es más el hombre, ¿no? Que no podemos para gastar eso. No sirve, igual no sirve para nada. Pero sí, o sea, invertir en ese tipo de cosas, en ir a retiros, en tomar un fin de semana y salir
con tu esposa y pasar un fin de semana juntos, aparte de los niños. Yo sé que eso es aquí como heresía, ¿no? Eso no se dejar los niños con alguien más, o sea, es como, no se puede hacer. Pero sí se puede hacer. No van a morir, van a la escuela todos los días, ¿no? Y no mueren, normalmente no mueren, van yendo a la escuela todos los días. Entonces, puedes dejar a los niños un rato y salir con tu pareja y pasar un tiempo agradable. O sea, invertir en quizás en un curso de matrimonio. Yo sé que, por ejemplo, una de mis hijas está casado con ellos son discípulos, pero él viene de un trasfondo de, no sé, sus papás nunca se casaron. Y entonces él viene con muchas cosas del pasado y bueno, y Johanna también, claro, por ser hija de Diana y yo también tiene sus cosas, ¿no? Entonces, ellos han tenido muchas luchas en su matrimonio y ellos han tomado cursos, a veces cursos caros, para ayudar en su matrimonio. Y ellos han buscado ayuda de parejas en la iglesia, del ministro en la iglesia y su esposa. O sea, eso es la actitud de invertir. Si las cosas no te van bien, busca ayuda. Por eso a mí me encanta nuestra comunidad, porque tenemos compañeros de discipulado. Y si algo pasa, podemos llamar, ¿no? Y podemos buscar ayuda. Eso en el mundo no tienes, ¿no? O sea, en el mundo vas a un amigo y dices, estoy teniendo un problema con mi esposa, ¿qué va a ser el consejo? Bueno, divórciate. Déjala. Busca una nueva. O sea, así piensa el mundo. O sea, tenemos que invertir. Tenemos que tomar ese tiempo, tomar ese dinero para seguir invirtiendo en nuestro matrimonio. Eso es algo súper importante. O sea, y eso es pensar primero en el reino de Dios. O sea, si mi matrimonio no está bien, ¿cómo voy a poder servir a Dios? ¿Cómo voy a poder dedicar mi vida a Él si siempre estoy peleando en la casa? O sea, tenemos que buscar soluciones. Tenemos que buscar la ayuda necesaria para estar bien en el matrimonio, para poder ser los ejemplos que debemos ser para Cristo, para Dios. Y bueno, la otra cosa es los tiempos realmente difíciles en el matrimonio pueden enseñarnos lecciones muy valiosas. Quizás no entramos en el matrimonio pensando así, ¿no? Entramos pensando, estoy entrando en ese matrimonio para estar feliz. O sea, no pensamos, estoy entrando en esta relación, en este matrimonio, para aprender a acercarme más a Dios, para aprender a confiar más de Dios. Pero el hecho es que Dios nos da el matrimonio, no para que seamos felices, pero Él nos da el matrimonio para ayudarnos a crecer en nuestro carácter. Y algunos de nosotros necesitamos ayuda en nuestro carácter. Puede ser hombres o puede ser mujeres, y Dios nos puso juntos para ayudarnos. Y a veces ese es un proceso difícil, porque cambiar mi carácter no es fácil. O sea, tenemos no sé cuántos años tienes, ¿no? Pero tienes toda la vida, o sea, formando ese carácter, y cambiarlo va a costar. Va a ser doloroso a veces. Entonces, quiero darles un ejemplo de cómo eso funciona. A veces parece que Dios permite que las personas sufren demasiado en su salud física.
¿No es cierto? O sea, si entraste hoy, pasaste ahí por Albita. Albita es un ejemplo de una persona que físicamente sufre, ¿no? Podemos pensar en otras personas. O sea, Ricardo, el hijo de Pepe Tenito, o el caso de Osvaldo, que recién falleció. O sea, podemos pensar en muchos ejemplos de personas que tienen enfermedades, hacen enfermedades incurables, ¿no? Y vemos cuántos sufren y pensamos, ¿cómo es que Dios deja eso pasar? Pero si tú estás hablando con una de esas personas, ¿qué le vas a decir? ¿Qué consejo le vas a dar? Confía en Dios. Pon tu confianza en Dios. Claro, la salud física no te ayuda, no es buena, pero Dios es bueno y Dios te va a tomar en sus brazos y Dios te va a llevar a estar con Él para toda la eternidad. Tienes que vivir tu vida por Él. Algo así, ¿no? Diríamos a las personas. Este es un ejemplo. En esta foto está Gordon y Teresa Ferguson. Algunos de ustedes han leído libros de él. El hombre en el medio es Wyndham Shaw y su esposa Jeannie. Wyndham es un anciano en la iglesia en Boston. Wyndham era un hombre fornudo, le gustaba pescar, cazar, cosas así, atrevido, pero le agarró una enfermedad. Ni saben exactamente lo que es. Y su cuerpo se está dejando de funcionar. Él ya casi no puede darse de comer solo. Alguien tiene que darle de comer. Ya casi no puede levantar los brazos. O sea, es un anciano en la iglesia, es un hombre que ha servido a Dios desde que fue convertido como un estudiante universitario. Y ha sido un evangelista, ha sido un anciano. Con Gordon ellos eran ancianos de la iglesia ahí en Boston. Entonces, pensamos, si tú tienes la oportunidad de hablar con él, ¿qué le vas a decir? Olvídate de Dios. ¿Por qué no te pones un revólver en la cabeza y matate? ¿Buen consejo? No, mal consejo. O sea, confía en Dios. Dios te va a recibir. No entiendo lo que te está pasando, no entiendo lo que estás sufriendo, pero pon tu confianza en Dios. Entonces, cuando llegamos al matrimonio, ¿por qué pensamos diferente? Parece que Dios permite que algunas personas sufren demasiado en sus matrimonios. Claro, es cierto. Hay mujeres aquí en la iglesia que están casadas con hombres que no son discípulos. Y su vida es difícil. Hasta en las mismas parejas en la iglesia pasan cosas que son muy difíciles. Pero ¿qué consejo vamos a dar? Divorciarte. ¿Es la solución? No, lo que Cristo dice no es la solución. La solución es ser fiel en tu matrimonio. Es dar tu corazón, aun cuando duele, aun cuando no tiene sentido. Eso es lo que la Biblia, como hijos de Dios, nos llama a hacer. Es de soportar, es de sufrir y es de aprender las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Los tiempos realmente difíciles del matrimonio pueden enseñarnos las lecciones más valiosas. Número 2. Van a ir más rápido ahora. El sexo es poderoso. Dicen, wow, ahora qué va a decir, ¿no? El sexo fuera del matrimonio es lo único
que Dios permite romper el vínculo matrimonial. O sea, es por el principio de una sola carne. Y eso es una cosa súper importante de entender. Hay un encanto, ¿no?, de la aventura sexual, ¿no?, de tener una amante, ¿no? Hay una tentación en muchas formas, ¿no?, desde que somos jóvenes, ¿no?, de buscar satisfacer los deseos de la carne. Pero tenemos que entender el poder que tiene esa unión sexual. O sea, el poder que tiene para transformar tu vida, para transformar tu mente. Y lo que Cristo dice es la única cosa que rompe ese vínculo de matrimonio es la relación sexual fuera del matrimonio. Este versículo siempre me ha impactado en 1 Corintios 16. 1 Corintios 6, 16, perdón. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero yo pensaba que eso solamente tenía que ver con el matrimonio. No, lo que Pablo dice que es no, la relación sexual tiene un poder de conectar tus espíritus, aún en una relación como por ejemplo con una prostituta, que no hay nada de compromiso, además de pagar algo de dinero. O sea, no hay un compromiso, no es una relación que va a durar, o sea, es algo pasajero. Pero aún así, en esta situación, Él dice que cuando ustedes tienen relaciones sexuales, están unidos, un solo cuerpo. ¿Cómo puede ser? No fue mi intención, pero es lo que pasa. El sexo es poderoso y tenemos que entender eso y tenemos que cuidar nuestras mentes de dejar entrar cosas que nos van a llevar a buscar, a desear cosas no debidas. Por eso tenemos que cuidar los ojos, por eso tenemos que no mirar pornografía, es no dejar eso entrar en la mente, porque te va a llevar a algo que no tienes control sobre lo que va a pasar. Número 3. El divorcio es devastador. Y bueno, para mirar eso vamos a Malaquías, Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 13 a 16. Aquí vamos a ver una descripción de lo que Dios piensa acerca del divorcio. Malaquías 2, 13 a 16. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloren y gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo el Señor? ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión que hijos que viven para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor,
de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. O sea, el divorcio no es una opción para contemplar. Esto es lo que Cristo está diciendo. Excepto en las circunstancias más atroces que Jesús describe, o sea, la relación sexual afuera del matrimonio. Eso sí puede romper el vínculo. Pero aún así, tenemos que entender, aún así no es un requisito. Mi esposa fue infiel, entonces tengo que divorciarla. No voy a pedir que levanten las manos, pero ¿cuántos de ustedes casados han sido infiel en sus matrimonios y Dios les ha perdonado y siguen estando juntos? No voy a pedir que levanten las manos, pero yo sé, hay muchos que han pasado por eso. Tenemos que entender, en casos de infidelidad, deben hacer todo posible por perdonar a su pareja, reconciliarse y restaurar su relación. Siempre debemos buscar las razones para restaurar la relación matrimonial en vez de buscar excusas para abandonarla. O sea, eso es lo que tenemos que pensar. O sea, claro, es mi opinión. O sea, no hay un ley bíblico, ¿no? O sea, si tu esposo fue infiel, tienes el derecho de divorciarse. Pero lo que Dios quiere es preservar el matrimonio. Si hay manera de hacerlo, es lo que Dios quiere. Hace unos años tuvimos una evangelista que vino a la iglesia en Nashville para dar unas conferencias y estuvimos sentados una noche y él empezó a contar su historia. Él se había casado saliendo de la universidad, así bien jovencito, ¿no? Y su esposa le fue infiel y después de algún tiempo lo dejó totalmente. Pero gracias a Dios le dio otra oportunidad, le dio otra esposa, una familia y el ministerio en el cual él está trabajando ahora. Pero él confesaba que todavía luchaba muy profundamente con el sentido que Dios me había maldecido por lo que había pasado con mi pareja. Entonces, él dijo que al final yo fui a un psicólogo de la iglesia y empecé unas sesiones y pasó por 6 meses de terapia para poder sanar esa herida en su corazón. O sea, el divorcio es devastador, tiene efectos profundos, difíciles, que ataca el corazón hasta de la persona que no. O sea, él fue fiel en su matrimonio. No fue su culpa en ese sentido. Pero él luchaba con ese sentido de que Dios estaba en su contra. Y bueno, al final pudo aliviarse, ¿no?, de eso y sanar esas heridas. Pero esa es la cosa, o sea, el divorcio es devastador. Ni hablar de lo que pasa con los niños, ¿no? Y los problemas que causa para los niños. O sea, el divorcio es devastador. Número 4, el matrimonio no es para todos. ¿Qué pasa? No entiendo. Yo pensé que todos tenían que casarse y si uno no se casaba era raro. Y la verdad, hemos, yo creo, dado a veces esa impresión. Pero eso no es bíblico. No es lo que la Biblia dice. Jesús
no estaba casado. Pablo no estaba casado. Son unos buenos ejemplos. Yo creo, ¿no? Son buenos ejemplos, ¿no es cierto? Sí. El matrimonio no es para todos. Vamos a mirar eso otra vez. Mateo 19, vamos a volver a Mateo 19. Ahora versículos 10 y 13. Cuando Cristo habla de cómo es el matrimonio y que no debes divorciarse, cómo reaccionan sus discípulos. Ahí vamos a ver. Versículo 10. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos quienes se les han concedido el entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces aquí Cristo dice que hay personas que por el reino de Dios han dedicado sus vidas a vivir sin relaciones sexuales, sin casarse, por su dedicación al reino de Dios. Y Él dice, el que pueda aceptarlo, que lo acepte. Pablo dice lo mismo en 1 Corintios 7, que él dice que es mejor no casarse por el sufrimiento que va a venir. Y él, claro, él dice, esta es mi opinión. Y si no puedes mantenerte puro, es mejor casarse, pero para Pablo era mejor no estar casado. Entonces, ¿de dónde sacamos eso de que la única forma de estar feliz es estar casado? O sea, no es bíblico. Claro, Dios creó al hombre y creó a la mujer y las unió. O sea, el matrimonio fue el invento de Dios, fue la creación de Dios y era algo muy bueno. Pero eso no quiere decir que el otro tampoco no es bueno también. Bueno, número 5. La gracia de Dios es suficiente. Y aquí, o sea, hay mucho que no podemos. Este no es un taller de varios días. Este tema del matrimonio, el divorcio, volver a casarse, es un tema muy complicado. Han escrito libros y libros y libros sobre el tema. Sí, es un tema que no, en un domingo en la mañana no podemos como tocar todo, tratar de entender todo. No lo podemos hacer. Quizás en un taller podemos ir y ver más, pero yo creo que es importante terminar con esa idea. La gracia de Dios es suficiente. Y el pasaje que creo que Ricardo utilizó hace 2 semanas, Juan 8, 3 a 11, hay una sola vez en la Biblia que Cristo se enfrenta con un caso de adulterio. ¿Me escucharon? Sí. Hay una sola vez cuando Cristo se enfrenta directamente con una persona que es adúltera. Y es aquí en Juan 8. Los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿Y dónde estaba el hombre? Si estaba en el acto mismo de adulterio, ¿dónde está el hombre? Los dos tienen que ser apedreados según la ley del Antiguo Testamento. ¿Dónde está el hombre? O sea, es un truco, es un juego que están haciendo. Y la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esa pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Claro, porque la ley decía que tenían que ser apedreados, pero los romanos les habían quitado ese poder
Entonces solamente el gobierno romano tenía el poder de condenar y matar a personas. Entonces si Cristo dice, hay que matarla, entonces ahí él está en contra de la ley de los romanos, lo llevamos y lo metemos en la cárcel y listo. Pero no, o sea, por eso es el truco que están haciendo, ¿no? Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Como te dije, es un tema complicado. Ni en la Biblia nos dice qué está escribiendo. O sea, no nos dice qué pasa aquí, ¿no? Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Otra vez, no sabemos lo que estaba escribiendo. El listado de pecados de todos ellos, no sabemos, ¿no? No tenemos idea de lo que él estaba escribiendo. Al oír eso, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces, Jesús está enfrentando un caso de adulterio. ¿Qué va a hacer? Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelves a pecar. La compasión, la gracia de Dios es suficiente. No importa lo que has hecho. No importa qué líos has causado. Cuántas veces has estado casado. Si Dios tiene la capacidad de perdonar. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios tiene la capacidad. Cristo nunca dice a las personas que vienen arrepentidos, no, tú no puedes entrar. Solamente le dice eso a las personas con corazones duros. Tenemos que, claro, él dice, vete y no vuelvas a pecar. Él está pidiendo arrepentimiento. Eso sí, está pidiendo que se arrepiente, que no vuelva a hacer eso. Bueno, en conclusión, el matrimonio es un compromiso solemne delante de Dios. El mundo dice, tengo el derecho de ser feliz. O Dios quiere que yo esté feliz. Pero eso no es el pensar del reino de Dios. El pensar del reino de Dios es, yo estoy tan comprometido con este matrimonio que estoy comprometido con Dios. Amén. Vamos a volver otra vez. Yo necesito orar otra vez. Vamos.